Amigos y seguidores, la asombrosa realidad irrumpió con estrépito tras la consecución de 2 codiciadas copas mundiales y el distintivo Balón de Oro. Galardones que coronaban al hombre como el deportista más eximio del planeta. Contrariamente a la imagen de un semidios del fútbol, nos encontramos con un hombre que ingresaba maniatado a una prisión paraguaya, portando en sus manos un documento de identidad fraudulento. 120 días de encierro forzado, un periodo que pareció arrasar con su trayectoria, mancillar su buen nombre de manera indeleble. Lo que pocas veces se ha dilucidado es la profunda razón por la cual este ícono de la felicidad en el balompié, conocido por su sonrisa perpetua, se vio sumergido en tal abismo. Su identidad era Ronaldo de Asís Moreira, o simplemente Ronaldinho, el célebre gaucho para el universo entero. Y la secuencia de acontecimientos que se desencadenaron aquella noche fatídica en Asunción transformó por completo su existencia. En los próximos momentos, desvelaremos 4 aspectos cruciales que jamás te han sido narrados. En primer lugar, la inextricable conexión que Ronaldinho mantenía con figuras empresariales involucradas en esquemas de blanqueo de capitales en Brasil, con nombres específicos, testimonios gráficos y documentos probatorios que demuestran que aquel incidente no fue una anomalía. En segundo lugar, su propia confesión, donde admitió haber rubricado papeles sin la debida lectura, un instante exacto donde la dirección de su propia vida se le escapó de las manos. En tercer lugar, la cruda realidad de su estadía dentro de aquella prisión paraguaya, las 24 horas iniciales que casi quebraron su espíritu, y los reveladores relatos de sus compañeros de celda. Y por último, la pregunta más intrigante: ¿por qué? A pesar de todo, persiste su sonrisa. ¿Qué enigma se esconde tras esa carcajada inextinguible? Ese secreto que parece dar sentido a toda su biografía. Te iré anunciando la llegada de cada una de estas revelaciones. Si decides marcharte antes del punto culminante, te perderás lo más esencial: la verdadera explicación de por qué un individuo que lo poseía todo aceptó una situación que, en el fondo, sabía que estaba mal. 1980. Porto Alegre, Brasil. En el seno de una humilde favela, donde las viviendas eran meras estructuras de madera y el acceso al agua corriente una bendición esporádica, nació Ronaldo, el Benjamín de 3 hermanos. Su padre, Joao, dedicaba sus jornadas laborales a los astilleros, forjando el sustento familiar con el sudor de su frente. Ronaldinho apenas contaba con 7 años de edad cuando su hermano mayor, Roberto, fue fichado por el Grêmio, el equipo de mayor renombre en Porto Alegre. Roberto era un delantero dotado de una agilidad sobresaliente y una inteligencia táctica notable. Todos vaticinaban un futuro prometedor para él. Ronaldinho, fascinado, asistía a cada entrenamiento, deslizándose hábilmente por cualquier abertura en el enrejado del campo, sentándose en las gradas desiertas, observando con avidez, absorbiendo cada movimiento. Un día, uno de los entrenadores lo divisó con un balón a sus pies. ¿Quién es ese niño?, inquirió. «Es el hermano de Roberto», le respondieron. «Que se quede, que juegue con los demás», sentenció el técnico. Tenía 8 años y se enfrentaba a muchachos de 12, a quienes superaba con pasmosa facilidad. Sin embargo, hay un suceso trascendental que debes comprender, un evento que marcó de manera indeleble el transcurso de su existencia. A la temprana edad de 8 años, Ronaldinho sufrió la trágica pérdida de su progenitor. Joao, su padre, se encontraba en la piscina del club. Un día cualquiera, al sumergirse en el agua, sufrió un infarto masivo que le arrebató la vida en el acto. Ronaldinho no presenció el fatal acontecimiento. Cuando le comunicaron la devastadora noticia, no derramó una sola lágrima. Se mantuvo en un silencio sepulcral. Tomó el balón, su fiel compañero, y se marchó a jugar en soledad. Jamás lo vi llorar.
confesaría años después su madre, Miguelina. Lloraba por dentro, sin duda, pero por fuera, su sonrisa era una constante. Grábate esto en la memoria. Esa sonrisa que nunca se desvanece volverá a aparecer a lo largo de toda su vida. Con la ausencia de su padre, la familia se encontró en una situación de extrema precariedad económica. Miguelina, su madre, asumió el rol de enfermera para mantener el hogar. Roberto, por su parte, continuaba en el gremio, aunque sus ingresos aún no eran suficientes para cubrir todas las necesidades. Ronaldinho perseveraba en las categorías inferiores. Su dieta consistía principalmente en arroz y frijoles, o cualquier otro alimento que estuviera al alcance de sus posibilidades. A pesar de las dificultades, el niño nunca dejó de jugar ni de sonreír. A los 13 años, Ronaldinho ya era una figura legendaria en Porto Alegre, no en el ámbito del fútbol profesional, sino en las canchas de playa y en los torneos de futsal. En esas partidas de 5 contra 5, en espacios reducidos y con un ritmo vertiginoso, Ronaldinho pulió todas sus habilidades. De allí surgieron sus regates inverosímiles, las fintas que dejaban a 3 oponentes desparramados por el suelo y su control magistral del balón. Todo el repertorio que lo haría famoso tuvo sus raíces en el futsal. Existe un registro visual de Ronaldinho con 14 años, participando en un torneo que ya provocaba comentarios y admiración. El niño que juega con una alegría contagiosa, el hermano menor de Roberto. Ironías del destino. Roberto, quien estaba destinado a ser el salvador económico de la familia, sufrió una grave lesión de rodilla que truncó su prometedora carrera antes de que pudiera consolidarse. Nunca logró recuperar su nivel previo. De este modo, la entera responsabilidad y la enorme presión recayeron sobre los hombros de Ronaldinho. Ya no era simplemente el hermano de Roberto. Ahora, Roberto era conocido como el hermano de Ronaldinho, y el joven prodigio apenas tenía 15 años. A los 17, Ronaldinho hizo su esperado debut con el primer equipo del gremio. Era el año 1998, en un encuentro contra un modesto equipo del interior. Ingresó en la segunda mitad. Su primer contacto con el balón resultó en un caño espectacular a un defensor experimentado de 30 años. En su segundo toque, ejecutó un pase de espaldas que dejó a su delantero en una posición inmejorable frente al arco. Y en el tercer toque, anotó un gol de chilena que desató el júbilo en todo el estadio. La afición enloqueció de emoción. Los periodistas luchaban por encontrar las palabras adecuadas para describir su talento, y los ojeadores europeos no tardaron en desenvainar sus teléfonos móviles para registrar cada detalle de su actuación. Sin embargo, Ronaldinho aún residía en la favela, al lado de su madre. Si la emoción de estas narrativas que desvelan el alma del fútbol te cautiva, te invito a suscribirte al canal. Nos ayuda a seguir compartiendo historias tan fascinantes como esta, dándote acceso a un mundo de leyendas y verdades ocultas. Así transcurrió su vida hasta la aparición de la primera propuesta significativa, la cual no provino de un club europeo, sino de un empresario brasileño llamado Luis Antonio de Jesús, apodado por todos como Gaucho. Este individuo, con una vasta red de contactos en el ámbito del fútbol brasileño, representaba a numerosos jugadores. Le ofreció a Ronaldinho un contrato prometedor. «Yo te llevaré a Europa», le dijo. «Yo te conseguiré los mejores contratos. Tú solo concéntrate en jugar». Ronaldinho contaba entonces con 18 años. Su madre, con la sabiduría que solo una progenitora posee, le advirtió: «Lee el contrato antes de firmar, hijo». A lo que él, con una inocencia desbordante y una confianza ciega, respondió: «Mamá, él sabe. Él me va a ayudar». Y así, Ronaldinho estampó su rúbrica sin detenerse a leer una sola cláusula. Guarda ese instante en tu memoria. Ese momento será clave más adelante. Su desembarco en Europa se produjo en el año 2001, en el Paris Saint-Germain,
un equipo francés que representaba su primera incursión en un club de verdadera envergadura. Ronaldinho llegó con 22 años, una modesta maleta, su característica sonrisa y un contrato cuyas complejidades escapaban a su total comprensión. En la capital francesa, Ronaldinho ascendió al estrellato. Su fama no se cimentó únicamente en los goles, sino en la pura magia que emanaba de su juego. Realizaba proezas que ningún otro futbolista parecía capaz de emular. Regates inverosímiles con el talón, tiros de Rabona que desafiaban la lógica, pases de espalda que parecían imposibles. Los aficionados franceses lo adoraban. Le magicien, le decían, el mago. Sin embargo, un problema subyacía. Una dificultad que aún permanecía imperceptible para la mayoría. Ronaldinho era incapaz de pronunciar la palabra no. Las fiestas se prolongaban hasta las 5 de la madrugada. Amigos surgían de la nada solicitando favores, conocidos pidiéndole que firmara documentos, que avalara esto o aquello, que posara en fotografías, que accediera a innumerables peticiones. Siempre exhibía una sonrisa, siempre consentía. Era imposible negarle algo. Relataría un compañero de equipo años después. Pero también le resultaba imposible negarse él a alguien. En el año 2002, Ronaldinho conquistó su primera Copa Mundial con la selección de Brasil, disputada en Corea y Japón. Contaba con 23 años. Su legendario gol de tiro libre contra Inglaterra lo elevó a la categoría de mito, y el pase decisivo a Rivaldo en la gran final selló el campeonato para Brasil, con Ronaldinho como la indiscutible figura. Poco después, recibió la anhelada llamada, el Barcelona, en aquel entonces el club más grande del mundo. Joan Laporta, el recién investido presidente, lo quería como su fichaje estrella. $30 millones, un contrato por 5 años y el icónico dorsal número 10. Ronaldinho arribó a Barcelona en el año 2003. Y lo que siguió fue pura gloria. Pero antes de sumergirnos en su etapa barcelonista, es crucial conocer un antecedente. En el año 2002, mientras Ronaldinho deslumbraba en Francia, en Brasil se llevaba a cabo una investigación por un caso de blanqueo de dinero vinculado al fútbol. Empresarios utilizaban las transferencias de jugadores como fachada para mover capitales ilícitos. El nombre de uno de esos empresarios figuraba prominentemente en los documentos: Luis Antonio de Jesús, alias Gaucho, el mismo individuo que representaba a Ronaldinho. La investigación, sin embargo, no prosperó y fue archivada por falta de pruebas concluyentes. Pero aquel nombre permaneció allí, latente en los archivos, esperando el momento oportuno. Ronaldinho nunca fue formalmente acusado de nada, ni siquiera investigado, pero su figura ya estaba ligada a estos turbios asuntos a través de su representante y de los contratos que había rubricado sin la debida lectura. Esto es un dato fundamental, guárdalo bien. La época de gloria en el Barcelona abarcó desde 2003 hasta 2008. 5 años donde Ronaldinho se erigió como el futbolista más destacado del planeta. No fue el más prolífico en goles, ni el más efectivo en números fríos, sino el más grande, aquel que era capaz de hacer cosas que nadie más podía imaginar, el que provocaba que 90,000 almas se pusieran de pie en sus asientos, solo para presenciar qué maravilla haría a continuación. Esta es la primera de las revelaciones que te prometí al comienzo. La conexión entre Ronaldinho y los empresarios implicados en el blanqueo de dinero. Si sientes que estas verdades te conectan con la esencia del deporte y la vida, te recomendamos suscribirte al canal. Así te unirás a una comunidad que valora la profundidad y el detalle en cada historia, apoyando la creación de contenido que realmente importa. En el año 2004, Ronaldinho estampó su firma en un contrato publicitario con una empresa brasileña de inversiones, identificada como BMG, una compañía que ofrecía préstamos y una amplia gama de servicios financieros.
El acuerdo ascendía a la impresionante cifra de $5 millones anuales, únicamente por su participación en campañas publicitarias. A primera vista, la situación parecía completamente normal. Un futbolista de éxito, una corporación de gran envergadura, un contrato millonario. Lo que no trascendió hasta años después fue que BMG estaba siendo objeto de investigación por parte de la Policía Federal brasileña por presunto blanqueo de dinero, debido a sus conexiones con organizaciones criminales en Sao Paulo y Río de Janeiro. ¿Ronaldinho estaba al tanto de esto? Casi con toda seguridad no. Él firmó sin leer. ¿Le importó a alguien cuando la verdad salió a la luz? En aquel momento, no, porque su estatus era el de una figura intocable. El contrato con BMG fue rescindido de manera discreta 2 años más tarde, sin explicaciones públicas, sin acusaciones formales, sin que se generara ningún tipo de escándalo. No obstante, el patrón se hacía evidente. Ronaldinho depositaba su confianza en las personas equivocadas, rubricaba cuanto se le ponía por delante y, a pesar de todo, mantenía su sonrisa. 2004, el imponente Camp Nou, abarrotado con 98,000 almas, era el escenario del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Ronaldinho, en una exhibición memorable, destruyó al equipo merengue aquel día. Anotó 2 goles, brindó 3 asistencias y realizó regates tan espectaculares que los mismos aficionados del Real Madrid, el eterno rival, se pusieron de pie para ovacionarlo. Detente un instante a reflexionar sobre la magnitud de este hecho. Los seguidores del Real Madrid, aplaudiendo a un jugador del Barcelona. Este extraordinario gesto solo ha sido presenciado en contadas ocasiones, con Ronaldinho y con Diego Armando Maradona como los únicos protagonistas. Nadie más. Aquel mismo año, el brasileño conquistó su primer Balón de Oro, consagrándose como el mejor jugador del mundo a sus 25 años. Su sonrisa, la más amplia de toda la ceremonia, iluminó el recinto. «Esto es por mi padre», declaró, sosteniendo el prestigioso trofeo en sus manos. «Él me enseñó a jugar con alegría». Al año siguiente volvió a ganar otro Balón de Oro, 2 consecutivos, una hazaña que solo 6 futbolistas en toda la historia habían logrado hasta entonces. El Barcelona, bajo su liderazgo, ganó 2 ligas y una Liga de Campeones. Ronaldinho era el monarca absoluto del fútbol, y fue entonces cuando su reinado comenzó a desmoronarse. Lo que rara vez se cuenta es que en el año 2006, en la cúspide de su gloria, Ronaldinho ya estaba perdiendo el control de su propia vida. Las fiestas, que antes eran eventos ocasionales, se transformaron en una rutina ininterrumpida. 3 o 4 noches por semana. Las discotecas de Barcelona se convirtieron en su segundo hogar, y los viajes a Brasil se multiplicaban cada vez que había un breve receso. Amigos que aparecían sin previo aviso se instalaban en su residencia durante meses. Frank Rijkaard, su entonces entrenador, comenzó a expresar su preocupación. «Está llegando tarde a los entrenamientos», le comunicó a la directiva. «Está ganando peso». Sin embargo, Ronaldinho continuaba desplegando su magia en el campo. Seguía siendo ese jugador extraordinario e impredecible. ¿Por qué llamarle la atención si aún rendía a ese nivel? En el año 2007, un nuevo talento arribó al Barcelona. Contaba con apenas 20 años, era de nacionalidad argentina y su nombre era Lionel Messi. Messi vivía por y para el fútbol. Entrenaba el doble, su dieta era impecable, dormía 8 horas sagradamente, no frecuentaba fiestas, no tenía vicios. Ronaldinho, en cambio, representaba la antítesis de todo eso, y la disparidad entre ambos se hizo cada vez más evidente. «Ronaldinho me enseñó todo sobre el Barcelona», confesaría Messi años después. «Pero yo no podía llevar el mismo estilo de vida que él». En 2008,
Pep Guardiola asumió el cargo de nuevo entrenador del Barcelona. Su primera medida fue convocar a Ronaldinho a su despacho. «Necesitas tomar una decisión», le dijo con firmeza. «O vives como un profesional, o te marchas del club». Ronaldinho no debatió. No mostró enfado. Simplemente sonrió. «Lo entiendo», articuló. 2 semanas más tarde, el Barcelona lo traspasó al Milan. $5 millones. Una cantidad significativamente menor a la que habían pagado por él 5 años antes. Ronaldinho tenía 28 años. Todavía poseía el potencial para ser el mejor, pero ya no sentía el deseo de esforzarse. «El problema fue que dejé de disfrutarlo», reveló Ronaldinho años después en una entrevista. «El fútbol se convirtió en un trabajo. Y yo no juego por trabajo, juego porque me gusta». Si estas revelaciones te invitan a una reflexión profunda sobre la vida y las decisiones, te animamos a suscribirte al canal. Juntos podemos seguir desentrañando las complejidades de estas figuras icónicas que trascienden el deporte. Pero había algo más. Algo que no mencionó en aquella entrevista. Ronaldinho estaba rodeado de un círculo de personas que no le convenían. Empresarios que le hacían firmar contratos sin escrúpulos. Amigos que le pedían dinero constantemente. Familiares que dependían de él por completo. Y él, por su naturaleza, era incapaz de decir no. «Ronaldinho es una excelente persona», afirmó Zlatan Ibrahimovic, quien compartió vestuario con él en el Barcelona. «Demasiado buena persona. La gente se aprovecha de eso». Su paso por el Milan, desde 2008 hasta 2011, fueron 3 años donde Ronaldinho intentó infructuosamente recuperar la magia que lo caracterizaba. Hubo momentos de brillantez, destellos de su antiguo esplendor, pero ya no era el mismo. Llegaba con sobrepeso, faltaba a los entrenamientos, solicitaba permisos para viajar a Brasil y regresaba en peores condiciones físicas. En 2011, el Milan decidió dejarlo marchar gratuitamente, sin traspaso alguno. Simplemente querían deshacerse de él. Ronaldinho regresó a Brasil, jugando primero para el Flamengo y luego para el Atlético Mineiro. Con este último logró ganar una Copa Libertadores en 2013. Contaba con 33 años, siendo este su último gran logro significativo. Sin embargo, ya no era el Ronaldinho del Barcelona. Era una sombra de lo que fue, un recuerdo que deambulaba por el campo de juego. En 2015, a los 35 años, se retiró del fútbol sin un adiós formal, sin un partido homenaje especial. Simplemente dejó de jugar. Y fue entonces cuando comenzó la fase más oscura de su vida, la parte que nadie esperaba. Esta es la segunda de las revelaciones que te prometí al principio. El momento exacto en que Ronaldinho perdió el control de su propia existencia. 2015. Ronaldinho, ya retirado del fútbol, se encontraba sin equipo, sin una estructura que lo organizara, sin la disciplina que había regido su vida de deportista, y con una treintena de personas dependiendo económicamente de él. Su hermano Roberto ejercía como su manager. Su madre residía en una mansión que él costeaba. Tenía empleados, guardaespaldas, chóferes, amigos que vivían en su casa y conocidos que le solicitaban préstamos que jamás devolvían. Llegó un punto en que Ronaldinho no sabía cuántas personas trabajaban para él. Confesaría un abogado cercano años después. Firmaba cheques sin cuestionar su propósito. Entre 2015 y 2019, Ronaldinho dilapidó la mayor parte de su fortuna. Había acumulado más de $100 millones a lo largo de su carrera. 100 millones. A los 39 años, arrastraba deudas por $11 millones con el gobierno brasileño. 11 millones en impuestos impagados. Las autoridades le confiscaron 57 propiedades, bloquearon sus cuentas bancarias y le retiraron el pasaporte. Ronaldinho se vio imposibilitado de abandonar Brasil
de viajar, de trabajar en el extranjero. Y fue entonces cuando apareció alguien con una aparente solución. Wilmon de Souza Lira, un empresario brasileño con conexiones en Paraguay. Le ofreció a Ronaldinho un proyecto en Asunción. Vamos a inaugurar una fundación para niños, le dijo. Necesitamos tu imagen. Te pagaremos bien y te ayudaremos con el problema del pasaporte. Ronaldinho, desesperado por salir de Brasil, por trabajar, por generar ingresos, aceptó. Solo firma esto. Yo me encargo de todo. Y Ronaldinho, como de costumbre, firmó sin leer. Lo que rubricó era una solicitud de residencia paraguaya. Para obtenerla, necesitaba un pasaporte paraguayo. Wilmondes se encargó de conseguirlo. El pasaporte era falso. Los documentos eran falsos. Todo era falso. Pero Ronaldinho no lo sabía. O no quiso saberlo. O decidió no preguntar. Confié en las personas equivocadas, confesó meses después. Firmé papeles sin leer. Ese fue mi error. Ese fue su error, pero no el único. La caída se precipitó el 4 de marzo de 2020. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Ronaldinho y su hermano Roberto llegaron en un vuelo privado procedente de Sao Paulo. Al pasar por inmigración, presentaron sus pasaportes paraguayos, recién expedidos. El oficial de migración examinó los documentos, frunció el ceño y llamó a su supervisor. Algo no estaba bien. Los pasaportes tenían sellos oficiales, fotografías y toda la información aparentemente correcta, pero los números de serie no coincidían con la base de datos. Alguien había falsificado los documentos utilizando sellos robados de la oficina de migraciones. Ronaldinho y Roberto fueron detenidos en el aeropuerto. 3 horas de interrogatorio intenso, llamadas a Brasil, llamadas a abogados. No sabíamos que eran falsos, declararon. Nos los entregaron así. La Fiscalía paraguaya no les creyó. Ustedes son personas inteligentes, personas con recursos. No pueden decir que no sabían. Para comprender plenamente cómo estas narrativas se entrelazan con la realidad. Y para apoyar la difusión de estas historias esenciales, te invitamos calurosamente a suscribirte al canal. Tu participación es clave para mantener viva la llama del conocimiento y la reflexión. 5 de marzo. Ronaldinho y Roberto fueron trasladados a la agrupación especializada de la Policía Nacional. Una prisión de máxima seguridad en las afueras de Asunción. La noticia estalló a nivel mundial. Ronaldinho arrestado en Paraguay. La leyenda del fútbol enfrentaba cargos por uso de documentos falsos. Nadie podía creerlo. El hombre que había sido considerado el mejor del mundo, el que había ganado todo lo posible, encerrado en una cárcel paraguaya. Y lo peor, aún estaba por venir. Esta es la tercera de las revelaciones que te prometí al inicio, lo que realmente ocurrió dentro de aquella prisión. La agrupación especializada no es una prisión común, es el lugar donde se recluye a los criminales más peligrosos de Paraguay, narcotraficantes, secuestradores, asesinos, y Ronaldinho. La primera noche, Ronaldinho no pudo conciliar el sueño. Permaneció sentado en el catre, con la espalda apoyada en la pared, observando la puerta, escuchando gritos en guaraní que le resultaban incomprensibles. Pensé que me iban a matar, confesó meses después. No sabía qué iba a suceder. Sin embargo, algo inusual ocurrió, algo que nadie esperaba. Los demás presos lo reconocieron y, en lugar de atacarlo, lo protegieron. Es Ronaldinho. Se susurraban unos a otros. Es el mago. Nadie lo toca. Un preso brasileño se le acercó la segunda noche. Tranquilo, hermano. Aquí nadie te va a hacer daño. Eres una leyenda. En ese momento, Ronaldinho comenzó a llorar. Por primera vez en su vida adulta,
alguien pudo ver al hombre detrás de la eterna sonrisa. «No quiero estar aquí», dijo entre sollozos. «No hice nada malo». «Lo sé», le respondió el brasileño, «pero estás aquí y tienes que sobrevivir». Las 2 primeras semanas fueron las más arduas. Ronaldinho y Roberto compartían una celda de apenas 6 metros cuadrados, con una litera, un baño sin puerta, un penetrante olor a humedad y moho. La comida consistía en arroz, frijoles y un trozo de carne de origen incierto, acompañado de agua con sabor a cloro. Nada más. Roberto vomitaba todos los días. Relató un guardia posteriormente. No podía comer. Ronaldinho lo obligaba. «Tienes que comer, hermano. Tienes que aguantar». Los abogados luchaban incansablemente por su liberación. Pagaron una fianza de $1,500,000. Las autoridades la aceptaron, pero los mantuvieron en prisión domiciliaria en un hotel, un lugar sin duda mejor que la cárcel, pero donde seguían siendo prisioneros. Días, semanas, meses transcurrieron en una espera angustiosa, sin saber cuándo podrían recuperar su libertad. Y entonces, Ronaldinho hizo algo que nadie imaginaba. Organizó un torneo de fútbol dentro de la prisión. Sí, un campeonato de balompié en la cárcel, con asesinos y secuestradores jugando contra Ronaldinho, el astro. 2 equipos de 10 jugadores cada uno, en una cancha improvisada en el patio. Los guardias actuaban como árbitros y los demás presos como espectadores. Ronaldinho jugó con la sonrisa de siempre, realizando caños y rabonas. Los reclusos gritaban con la misma pasión que si estuvieran en el mismísimo Camp Nou. «Fue lo más surrealista que vi en mi vida», comentó un guardia. Ronaldinho, el mejor jugador del mundo, haciendo magia en una prisión paraguaya. El equipo de Ronaldinho ganó el torneo. El premio fue un cerdo asado, que compartió con todos, presos, guardias y abogados. Todos comieron juntos. «Esa es la clase de persona que es», dijo el preso brasileño después. Podría haber estado amargado, enfadado, pero decidió hacernos felices. ¿Por qué lo hizo? Porque Ronaldinho comprende algo que la mayoría no logra asimilar. La felicidad no proviene del exterior, surge del interior. Y nadie te la puede arrebatar, ni siquiera una cárcel. Pero mientras Ronaldinho jugaba al fútbol entre rejas, en el mundo exterior todo se desmoronaba. Su imagen estaba devastada. Las marcas cancelaron sus contratos, los patrocinadores se alejaron. Los clubes que deseaban contratarlo para eventos especiales se echaron para atrás. Ronaldinho es un criminal, se leía en las redes sociales. Se lo merece por idiota, decían otros. Así terminan los que no cuidan su dinero. Nadie se preguntaba qué había sucedido realmente. Nadie investigaba, solo juzgaban. Su madre, Miguelina, concedió una entrevista entre lágrimas. «Mi hijo no es un criminal. Mi hijo confió en las personas equivocadas. Eso no es un crimen. Tenía razón, pero a nadie le importaba». Wilmon de Souza Lira, el empresario que le había facilitado el pasaporte falso, desapareció. Las autoridades lo buscaron afanosamente. Tenía una orden de captura, pero jamás fue encontrado. Los documentos revelaban que Wilmondes había pagado $60,000 a un funcionario corrupto de la Oficina de Migraciones paraguaya. El funcionario admitió su culpabilidad y fue arrestado. Pero Ronaldinho seguía preso porque, aunque él no había falsificado los documentos, los había utilizado a sabiendas. «La ignorancia no es excusa», sentenció el fiscal. «Usted es responsable de los documentos que presenta». Técnicamente tenía razón. Legalmente tenía razón. Pero había un matiz, algo que nadie mencionaba públicamente. Paraguay quería hacer de Ronaldinho un ejemplo, demostrar que nadie estaba por encima de la ley,
ni siquiera una leyenda del fútbol. Si la intrincada red de la justicia y el destino te mantienen en vilo, y deseas seguir conectado con relatos que desafían lo previsible, te convocamos a suscribirte al canal. Así garantizamos que las historias más poderosas y reveladoras sigan llegando a ti. El 25 de agosto de 2020, 173 días después de su arresto, Ronaldinho y Roberto fueron puestos en libertad. Pagaron una multa de $90,000 cada uno, alcanzando un acuerdo con la fiscalía. A cambio, los cargos se redujeron. No fueron declarados culpables de falsificación, sino de uso de documentos falsos con ignorancia. Una figura legal más benigna. Ronaldinho abandonó el hotel donde había estado bajo arresto domiciliario. Cientos de periodistas lo esperaban, con cámaras, micrófonos y preguntas vociferadas en español, portugués e inglés. Ronaldinho se detuvo, miró a las cámaras y declaró: «Quiero pedir disculpas a todos. Cometí un error. Confié en las personas equivocadas. Eso no volverá a pasar». Y sonrió. Esa sonrisa, la misma de siempre, regresó a Brasil, a su casa en Porto Alegre, a la favela donde creció. Bueno, no a la favela, sino a una mansión adyacente a ella. Los periodistas lo siguieron durante semanas, anhelando la historia, la exclusiva. Ronaldinho no concedía entrevistas, no hablaba, solo publicaba fotografías en Instagram, jugando con amigos en la playa, sonriendo. Es como si nada hubiera pasado, comentaban los analistas. ¿Cómo puede estar tan tranquilo después de todo eso? Porque Ronaldinho comprende algo que aprendió de su padre, algo que asimiló en el futsal, algo que experimentó en la cárcel. La vida continúa. Puedes elegir amargarte o puedes seguir jugando. Pero la verdad es más compleja. En 2021, Ronaldinho concedió una entrevista extensa, una de las pocas ocasiones en que habló con seriedad. Sin la presión de la prensa ni la publicidad, solo él y un periodista brasileño de confianza. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntaron. De muchas cosas, respondió. De confiar sin preguntar, de firmar sin leer, de creer que la gente me quería por mí, no por mi dinero, de haber ido a Paraguay. No, porque si no hubiera ido, no habría aprendido. ¿Qué aprendiste?, inquirió el periodista. Que la libertad es lo único que importa. El dinero va y viene, la fama va y viene, pero la libertad, cuando te la quitan, entiendes que sin ella no eres nada. La frase, el dinero va y viene, la había repetido toda su vida, cuando ganaba millones, cuando los perdía, cuando no le importaba. Pero en la cárcel comprendió el significado profundo de esa expresión. El dinero va y viene, pero hay cosas que no regresan. ¿Qué sucedió con los $11 millones de deuda que tenía con el gobierno brasileño? Ronaldinho llegó a un acuerdo. Está saldando la deuda en cómodas cuotas. Vendió propiedades, aceptó contratos que antes habría rechazado. Comerciales, eventos, apariciones públicas. Ya no es el Ronaldinho que declinaba millones porque no le apetecía trabajar. Es el Ronaldinho que necesita trabajar. ¿Cambió? Depende a quién se le pregunte. Sus amigos afirman que sí. Ahora lee los contratos. Ahora pregunta. Ahora desconfía. Otros sostienen que no, que sigue siendo el mismo. Demasiado bueno. Demasiado confiado. Probablemente ambas perspectivas contienen una porción de verdad. Existe una fotografía de Ronaldinho tomada en la prisión paraguaya. Una imagen que se filtró meses después. Está sentado en el patio, solo, con el balón entre las manos, la mirada perdida en el cielo. No está sonriendo. Es la única fotografía de su vida adulta donde no exhibe su característica sonrisa. Esa imagen te revela todo lo que necesitas saber sobre lo que realmente aconteció en Paraguay. No fue una anécdota simpática, no fue un error menor.
Fue el momento en que Ronaldinho tocó fondo, el instante en que el hombre más alegre del fútbol comprendió que su felicidad tenía un precio y que lo había estado pagando sin ser consciente de ello durante años. El desenlace. Esta es la cuarta de las revelaciones que te prometí al principio. ¿Por qué Ronaldinho sigue sonriendo? 2024. Ronaldinho tiene 44 años. Divide su tiempo entre Brasil, España y Estados Unidos. Trabaja como embajador de diversas marcas. Aparece en eventos. Juega partidos amistosos. Su fortuna se ha recuperado. No al nivel de antaño, pero posee dinero, trabajo y estabilidad. Su madre, Miguelina, tiene 78 años. Vive en Porto Alegre. Ronaldinho la visita mensualmente. Se sientan juntos, toman café, conversan sobre la familia. Roberto, su hermano, trabaja con él. Ya no es su manager principal. Ronaldinho ha contratado a profesionales para esa labor, pero Roberto permanece cerca, siempre cerca. Pasamos por el infierno juntos, declaró Ronaldinho en una entrevista reciente. Eso nos unió más que cualquier otra cosa. Su hijo Joao tiene 19 años, juega al fútbol, no de forma profesional, solo por placer. Mi hijo entiende algo que a mí me costó 40 años comprender, afirmó Ronaldinho. El fútbol es solo un juego, pero hay algo mucho más profundo, algo que explica toda su vida, algo que justifica por qué sigue sonriendo después de todo. En 2022, Ronaldinho regresó a Paraguay. Sí, volvió al mismo país donde estuvo encarcelado, al mismo lugar que le arrebató 6 meses de su vida. Fue invitado a un evento benéfico. Una fundación dedicada a niños de la calle. Le ofrecieron dinero. Podría haber declinado la invitación. Podría haber enviado a un representante. Nadie lo habría juzgado por ello, pero fue. Llegó a Asunción, pasó por el mismo aeropuerto donde fue arrestado. Esta vez con su pasaporte brasileño. Todo legal, todo en orden. Visitó la fundación, jugó con los niños, les firmó autógrafos, les dio consejos. Estudien, jueguen, sonrían. Y después hizo algo que nadie esperaba. Pidió visitar la cárcel. Volvió a la agrupación especializada, la misma prisión donde pasó 32 días, donde organizó el torneo de fútbol, donde lloró aquella primera noche. Los guardias no daban crédito. ¿Por qué quiere volver aquí? Para decir gracias, respondió. Entró al patio. Los presos lo rodearon, algunos de los mismos que habían compartido aquel lugar con él 2 años antes, otros nuevos que conocían su historia. Ustedes me enseñaron algo, les dijo. Me enseñaron que, sin importar dónde estés, sin importar lo que hayas hecho, siempre puedes elegir cómo vivir ese momento. Puedes estar amargado o puedes buscar la felicidad. Jugó al fútbol con ellos otra vez, como 2 años antes, y al marcharse les dejó algo. Balones, camisetas y una frase escrita en la pared del patio. La libertad está en la mente. Nadie te la puede quitar. ¿Por qué hizo eso? Porque Ronaldinho comprendió algo en esa prisión. Algo que la mayoría de las personas nunca llega a entender. Su padre murió cuando él tenía 8 años. En ese momento, Ronaldinho pudo haber optado por la amargura, por llorar eternamente, por rendirse. Eligió sonreír, eligió seguir jugando. Cuando lo perdió todo, cuando lo arrestaron, cuando su imagen se desmoronó, pudo haber elegido amargarse, rendirse, esconderse. Eligió sonreír, eligió seguir jugando. La sonrisa no es porque todo esté bien, confesó en aquella entrevista de 2021. La sonrisa es porque decidí que todo va a estar bien. No importa lo que pase. Esa es la respuesta. Ese es el secreto. Ronaldinho no sonríe por ingenuidad. No sonríe porque no entienda. No sonríe porque no le duela.
Sonríe porque decidió sonreír, y nadie, ni siquiera una prisión paraguaya, se lo puede arrebatar. El dinero va y viene. La frase que repitió a lo largo de toda su vida. Cuando ganaba millones, el dinero va y viene. Cuando los perdía, el dinero va y viene. Cuando no tenía nada, el dinero va y viene. En la cárcel comprendió el final de esa frase. El dinero va y viene, pero lo que eres como persona, eso permanece. La epopeya de Ronaldinho Gaucho es una sinfonía de contradicciones, un testimonio conmovedor de cómo la luz más brillante puede ser eclipsada por las sombras más profundas, pero también de cómo la voluntad humana puede resurgir con una sonrisa inquebrantable. Su vida, un faro de enseñanzas ocultas, revela que la verdadera libertad no se encuentra en un pasaporte, sino en la actitud con la que enfrentamos cada mañana. No te quedes fuera de las narrativas que definen el espíritu humano. Te invitamos a suscribirte al canal para continuar desentrañando estas increíbles crónicas. Hasta la próxima, que la magia de la vida te acompañe siempre.